los registrados, los asalariados registrados, le ganaron por primera vez a la inflación desde agosto del año pasado, que venían perdiendo. Los salarios le ganan por primera vez a la inflación. Esto es un dato tremendo. Por primera vez en 8 meses los sueldos se empiezan a recomponer. Son los últimos datos oficiales y la novedad es que levemente los registrados, los asalariados registrados, le ganaron por primera vez a la inflación desde agosto del año pasado, que venían perdiendo. El salario está... agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 8 meses perdiendo. El salario se está desplomando en los últimos años, están en un nivel parecido a 2004. Pero bueno, vamos entonces a ver qué es lo que pasó. Acá lo tenés, los salarios le ganaron a la inflación. Pasemos a los números. 10,5 es el salario del sector registrado, lo que creció. Recordemos que en este mes, pasá si querés la placa, fue 8,8 la inflación. Claro. Acá lo tenés, ¿ves? Este es el que le ganó. Esto es el promedio de todos. Salario público, salario no registrado y salario registrado. Si lo desagregamos, el privado registrado le ganó por bastante, 12%. Esto es paritarias. Claro. Justo fue el mes en que estaba empezando a atenuarse la inflación y vinieron las paritarias, fundamentales para esto. El público todavía está por debajo. El salario estatal está bastante por debajo y ni te digo si vas al año anterior. Y el registrado también sigue bastante, no registrado, perdón, sigue bastante por debajo. Siempre es el que más sufre el salario negro. Vamos a lo que pasó año contra año. Fíjate que si comparamos abril del año pasado, sigue todo muy, hay una deuda pendiente todavía, 12,3,6, y fíjate lo que fue la inflación, 2,90. Claro. Estamos todavía muy por debajo y todos, el registrado, el no registrado y el público, pierden, están muy lejos de recuperarse. Pasemos al último, creo que tenemos un gráfico. Este es el acumulado, también pierde contra la inflación, todos pierden. Y mira este gráfico porque quiero que lo veas en contexto. Esto es 2017, el salario. El azul es el público. Es el público y el otro es el registrado. Mirá, esta es la debacle del asalariado argentino en los últimos años. Y acá, esto es lo que estamos celebrando hoy, ¿no? Estamos muy abajo. Imagínate, 2017. Claro. Mirá de lo que estamos hablando, la caída, ¿no? Es un trabajo de Jerez, la consultora. La verdad es que esto es muy fácil. Trasladate mentalmente a 2017 y recordá si podías ahorrar o no, o cuánto ahorrabas y compararlo con lo de hoy. Eso es lo que pasó. Eso es lo que tenés que ver. Y también estoy viendo la diferencia entre el salario público y el salario privado, ¿no? O sea, como ahí... Claro. Por supuesto que acá no estamos nosotros. En esta muestra no están los cuentapropistas. Los autónomos. Ni Ahí no estamos. Muy interesante. Pero mirá lo que el público cayó casi 25%. El privado, 11%. 10,7%. Digo, para preguntarle a Alfredo, y nos vamos a sentar, vos sos muy joven, pero los que vivimos los 90, Menem tenía la expresión que decía, estamos mal pero vamos bien. ¿Aplica esto en este momento? Y el camino tiene que ir por este lado, como está sucediendo. Eso que estamos viendo, el ajuste tan dramático del salario real, eso significa que se acabó la fiesta, básicamente, de la emisión que dejó el gobierno anterior. Porque lamentablemente en la Argentina en muy poco tiempo uno también quiere ver resultados y muchas veces es muy difícil entendiendo de dónde veníamos. Claro. Porque veníamos de una situación extremadamente difícil. Dicho todo esto, la corrección fiscal es muy grande, eso lo estamos viendo con salarios, con actividad, que en algunos sectores está repuntando, está empezando a recuperar. Bueno, entre Alberto, Cristina y Macri fundieron al país, fundieron los bolsillos de la gente, destruyeron el salario. Dejaron una inflación brutal que nos podría haber terminado en una hiperinflación. Massa había llevado la inflación en diciembre al 8% semanal, corrida. Estamos hablando de más de un 30% mensual. Y ahora está en 4,2%. Y ahora se ve una recuperación. ¿Es pequeña? Sí. ¿Está suavizada? Sí. Pero se está empezando a ver una recuperación. O puede ser el inicio de una recuperación mucho más grande. Y sin lugar a dudas, en este video va a haber gente, en especial kirchneristas, a decir, no, ¿dónde lo vieron? Eso no es así. ¿Dónde está la recuperación? Vean cualquier estudio. Acá estamos hablando, además, de sueldos privados, de un crecimiento salarial pequeño. O sea, les estoy tratando de ser lo más objetivo posible. Son los datos. Son los datos.
Pero también, como decían estos analistas, es imposible dar resultados en tan poco tiempo entendiendo de dónde venimos. Eso también hay que metérselo en la cabeza. Porque la gente que quiere que se solucione todo de la noche para la mañana, es imposible, eso no va a pasar. Justo hoy veía que subí antes de este video la entrevista que le hicieron en TN a Milei, y en una parte el entrevistador le dice, bueno, pero ¿y cuándo se va a resolver, por ejemplo, el tema del cepo, la inflación que llega algo más cercano a cero? Y le dice, a mí me entrevistaste varias veces, ¿cuánto te dije siempre que tardaba en bajar la inflación? Y el mismo entrevistador le dice, 18 meses. Bueno, van 6, es así. Entonces, si en 6 meses, pensando que en 18 meses se van a lograr muchas de las cosas que Milei prometió y que él mismo dijo desde el día 0 que tardaba en eso, si ya estamos empezando a ver, teóricamente, una pequeña, una leve, una minúscula recuperación en los salarios, pero que es una recuperación, que es lo que nos importa, me parece que es algo positivo. Y si se empieza a ver, además, que mes a mes esto se mantiene, va a empezar entonces a ser algo positivo, no solo en la teoría, sino que también en el papel, en los sueldos de la gente, que eso es lo que importa. Repito, esto lleva tiempo, estos son los datos de abril porque son los más recientes calculados. Así como la inflación, mucha gente vio que en diciembre estaba en 30 y después bajó a 20 y pico en enero, y no lo festejaban porque decían, bueno, pero está en un número brutal, sí, un número brutal que te dejó Massa. La gente sí empezó a darse cuenta y a decir, ojo, la inflación está bajando, cuando mes a mes bajaba 20, 18, 15, pum, pum, hasta llegar a 4,2 desde 30. Si ahora llegamos a ver, porque esto también es extrapolar, esto es hacer futurología, pero por algo lo está también comunicando el gobierno. Si empezamos a ver que cada mes le gana 1 o 2 puntitos en promedio, porque hay gente que le va a ganar mucho más y gente que va a ganar mucho menos de la inflación, esto estamos hablando siempre en promedio. Si se le empieza a ganar a la inflación mes a mes en los promedios, va a significar que esto es un proceso continuo, que esto es un proceso que ha desatado un cambio en la economía de la gente. Y eso es lo valioso. Porque no nos sirve de nada, como cuando Alberto Fernández decía se le ganó a la inflación y era un mes y después perdía 4 meses seguidos, una brutalidad. O cuando decía se viene la guerra contra la inflación el viernes, bajaba un poco un mes y después el siguiente mes se duplicaba. Así no te sirve. Pero si ahora empezamos a ver un cambio paulatino, pequeño, pero que hay un cambio y que se empieza a ver cómo se le gana a la inflación, que los sueldos se recomponen, eso hablaría de una recuperación de la vida de la gente. Eso sería algo totalmente positivo. Obviamente, como escuchábamos, también está el desempeño, por ejemplo, del sector público, que sigue perdiendo contra la inflación. Los salarios no registrados también, que siguen por debajo de la inflación. O sea, acá se está hablando del sector privado, pero estamos viendo este crecimiento. O sea, el del sector registrado creció un 10,5% para ese mes, cuando la inflación mensual había sido del 8,8%. Quiero creer que también, cuando se sepan los datos del mes anterior, que dio la inflación en 4,2%, con que den 4,3, 4,4, 4,5, 5, lo que sea, pero arriba de la inflación, gracias a las paritarias que se hayan logrado, vas a ver también el mismo proceso, que le está ganando a la inflación, y ahí es un número incluso más accesible. Porque estamos viendo también que se le ganó con un 10%. Hay que subir en una paritaria un 10%. Pero ya si estamos hablando de un 4%, o en meses futuros la inflación da un 3%, un 2%, ya es mucho más fácil también generar esa actualización mediante las paritarias en los sueldos. Y ahí empezaría el proceso virtuoso del cual Milei ha hablado tantas veces, y más todavía cuando se dolarice, que los precios, porque el sueldo es un precio más, pero el sueldo como precio subiría. Y eso es lo que la gente espera. Es lo que esperamos todos, claramente. Es un proceso, es largo. Recién estamos viendo las primeras hojitas que salen del árbol. Pero me parece que este es el camino. Se está empezando a ver. O sea, por primera vez en 8 meses, después de la destrucción que dejó el kirchnerismo, los sueldos empiezan, aunque sea hablar de que se están empezando a recomponer, me parece que es una nota, un tema notable, que hay que tenerlo en consideración, y que obviamente hay gente que todavía no lo va a estar viendo. Eso es lógico, va a llevar un tiempo. Pero de a poco, si estamos hablando de promedios que van creciendo, y la economía se empezaría a recuperar. Además va a traer más consumo, más ahorro, más inversión, cosas positivas para el resto de la economía. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes primero en los comentarios, los que han podido ver una subida respecto a su salario. Los que no, también me gustaría que pongan
cuánto vienen perdiendo referente a la inflación, para también tener un dato y poder mostrarlo en otros videos posteriores, tanto los que consideran que su sueldo les está ganando como los que no. Todos los que quieran agregar algo lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les está ganando, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en el próximo video. Yo soy Cris y Tomate con Mate, hasta la próxima. Chau.